lugar, muy buenas noches. Quisiera agradecer a los organizadores de este evento por invitarme a participar y reflexionar sobre un tema que siempre es materia de análisis, como es el tema de derecho de contratos. En esta casa de estudios de tanta tradición como es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿qué más de hablar sobre un tema tan relevante que viene ligado a lo que es el respeto, tanto religioso, moral, trasladado al ámbito jurídico, como es el principio pacta sunt servanda como tal? En los siguientes minutos, mi intención va a ser reflexionar sobre la vigencia de la inmovilidad de los contratos. ¿Por qué este es importante? ¿Por qué tenemos que tomar en cuenta que figuras como la elección, la excesiva onerosidad y algunas figuras que vienen del derecho romano son discutidas? ¿Por qué su presencia en el código? ¿Por qué el libro de las fuentes de las obligaciones, que es materia de nuestra examinación en la parte general de 1351 en adelante, tiene algunas situaciones que ameritan ya, con la vorágine del tiempo, ser reflexionadas en algunos puntos necesariamente básicos de manera puntual? ¿Saben? Entonces, lo que vamos a proceder, más que repetir la norma que dice 1361 y el espíritu como tal, es llevar a cabo una reflexión tanto desde el punto de vista jurídico, reflexiva, real, básica, que traiga consigo no repetir conceptos que nosotros podemos hallar en los libros de doctrina nacional, ¿no? Citando al maestro Manuel de la Puente y Lavalle, pasando por el doctor Mario Castillo, Felipe Osterling, que han tocado este tema ya reiterativamente, pero que, como decía un colega ayer que estuve conversando justamente para plantear la estrategia de estos temas, cada vez nos concita más dudas, nos concita más polémica y sobre todo trae consigo una reflexión bastante importante en torno a la vigencia de estos temas como tal. Comencemos. Siguiente, por favor. ¿Cómo vamos a plantear este tema de manera puntual? Primero vamos a comenzar haciendo algunas reflexiones iniciales del por qué el pacta sunt servanda tiene esa relevancia en torno a lo que es el derecho de contratos. Vamos a hablar un poco de su historia, del Código Civil francés de 1804. Vamos a pasar un poco sobre el tratamiento legislativo que ha tenido. Luego vamos a basarnos en nuestro Código Civil de 1984. En el 1361 vamos a ver cómo ha sido descrito, cómo ha sido reflejado, cómo ha sido estudiado por los ponentes de aquel libro del Código Civil. Y luego vamos a hablar de la vigencia, las críticas de lo que es el pacta sunt servanda, y vamos a terminar con algunas conclusiones que hemos llegado, luego de haber escuchado bastantes opiniones en torno a este tema. Siguiente. Comencemos entonces. Antecedentes y reflexiones iniciales. Todos sabemos la relevancia que para el derecho tiene la autonomía de voluntad, la autonomía privada, que es la facultad netamente interna, propia, subjetiva, que tiene el ser humano para poder decidir los destinos, si decimos así, en torno a la vinculación jurídica que se tiene. Un ejemplo de un acto jurídico voluntario, expreso, que tiene que ser necesariamente reflejado como tal, es por ejemplo cuando uno da la aceptación en el matrimonio. Es un ejemplo básico, donde dice, ¿usted acepta por esposa a tal persona? Dice, sí, acepto. Entonces, la subjetividad, como la facultad de decidir, de comprometerse a un tipo de contrato, se basa sobre todo en la libertad. Esa libertad que un eminente sanmarquino, allá en 1950 en su tesis, planteó de manera adecuada como un principio básico del derecho. Me estoy refiriendo al doctor Carlos Fernández Cesareo en su tesis Derecho y Libertad. Él planteó es que la libertad es la facultad que tiene la persona, el ser humano, como ser ontológico, ¿no? Por la cual puede decidir de manera apropiada el destino que quiere de acuerdo a su vida, en la realidad y la sociedad donde vive. Tomando como base eso y ligándolo al tema que es materia de reflexión el día de hoy, ¿qué podemos decir al respecto? Podemos decir lo siguiente, que para comprometerme, inmiscuirme, introducirme a un contrato, el tema de la autonomía privada, la autonomía de voluntad ligada a la libertad están eminentemente vinculados de manera puntual. ¿Qué es lo que encierra el pacta sunt servanda en las múltiples acepciones que éste ha tenido a lo largo del tratamiento jurídico que se le ha dado a través del Código Civil? Primero, un compromiso que se da entre las partes, ojo, no digo entre las personas, suele confundirse, y en las clases que doy siempre hago la diferenciación, ¿no? Dice, el contrato entre dos personas, o sea, las dos personas siempre van a ser parte, error. Una parte puede estar constituida por dos o más personas naturales o jurídicas. O sea, necesariamente no tenemos que encerrar el ejemplo en decir, ya, yo y la señorita vamos a contratar, ya, los dos somos parte. Para el ejemplo tal vez sí pueda alegar, pero una parte dentro de un contrato puede estar constituida por dos o más personas. Por ejemplo, una parte de un contrato puede ser yo y una de ustedes que me contratan, por ejemplo, para reforzar cursos de derecho civil. Es un ejemplo clásico en el cual no siempre se va a ligar que dos personas sean las dos partes del contrato como tal. Luego, ¿qué dice? Y eso estuvimos reflexionando ayer con respecto al origen de este pacta sunt servanda.
tienes un precepto moral de aplicación jurídica. Algún amigo me decía que tiene un concepto bien entrañable en la religiosidad, en la religión. ¿Por qué? Porque va más allá del ámbito jurídico, sino también está ligado al ámbito de lo que es el ámbito ético y moral, del compromiso. Yo me comprometo tal fecha a cumplir con el pago del contrato que hemos suscrito tal fecha como tal. Y por eso decimos que una palabra clásica que está ligada a este precepto, el pacta sunt servanda, es la confianza. Y la confianza tiene que ser tomada en ese reflejo que tienen las partes en sí cuando se van a comprometer de manera apropiada a la firma, al nacimiento de lo que es un contrato de manera puntual. Entonces, si no hay confianza no puede haber pacta sunt servanda. Yo no puedo estipular, no puedo aseverar, si decimos así, que la otra parte con la cual estoy firmando un contrato, yo no pueda creer en ella. Un ejemplo, si uno de ustedes arrienda una oficina donde va a brindar lo que son los servicios de asesoría legal, ¿no? Los servicios que nosotros como abogados damos, ¿qué tal si te demoras 2 o 3 días? Y la persona dice, no te preocupes, 2 o 3 días, yo tengo confianza en usted que me va a pagar como tal. La confianza entonces es la seguridad que así no estés en ese momento cumpliendo, la persona va a tener en ti, de que esa obligación que nació de manera voluntaria, refleja entre las partes, se va a llevar de manera apropiada. Luego, ¿qué nos dice? Y en la creencia de lo empeñado y acordado entre las partes que conforman el contrato. Mi palabra vale más que una firma, mi palabra vale más que un papel, ¿sí o no? Usualmente, hemos escuchado ese tipo de situaciones cuando se pone en tela de juicio la veracidad de las palabras. Y eso no está mal, ¿por qué? Porque vivimos lamentablemente en una sociedad donde la confianza es un valor que poco a poco se ha ido perdiendo. Y mucho más para el tema de lo que son los contratos y el cumplimiento de las obligaciones que están inmersas dentro del mismo. ¿Qué es lo que encierra, desde el punto de vista general, esta situación? La idea de honradez. La honradez de ese compromiso de las partes de cumplir lo que previamente han estipulado entre ellas mismas al momento de negociar, al momento de vincularse y dar nacimiento a lo que es el tema del contrato de manera plena como tal. Y luego nos dice, encierra una idea de honradez, lealtad a lo acordado. Por ahí vamos a ver que la inmutabilidad es un concepto que de repente para 1984 era tomado como santidad para el contrato. Pero hoy que estamos, ¿no? Septiembre de 2013, el tema de la inmutabilidad en torno al tema de los contratos hay que tomarlo con pinzas. Recordemos que los avances tecnológicos, lo que es el tema del contrato en masa, ya plantean otros escenarios, muchas veces no tocados ¿dónde? Por el legislador de 1984 como tal. Por ende, figuras como la lesión, la excesiva onerosidad, la situación irregular, algún vicio de voluntad, pueden estar presentes en algunos clásicos ejemplos, pero la realidad, recuerden, y siempre que algo estipulado, muchas veces supera ¿qué cosa? Al derecho. Y por ende, la modificación que tiene que darse, no tiene que ser de manera transversal, sino que tiene que ser paulatina, tratando de adoptar estas normas que fueron dadas por los padres del 84 a la realidad que a la fecha se está dando de manera oportuna. Y por último, ¿qué podemos decir? Encierra una idea de honradez, lealtad a lo acordado y sobre todo, lo que inspira el 1361 que vamos a analizar más adelante, la fuerza obligatoria entre las partes que han concurrido en la celebración del contrato como tal. Por último, busca la seguridad jurídica. Pero eso, ¿por qué lo he dejado al final? Porque eso debe ser consecuencia del cumplimiento del pacta sunt servanda, pues. O sea, el pacta sunt servanda tiene que traer como consecuencia, ¿qué cosa? Que todas aquellas personas que recurren, van, ¿no? Se vinculan con el contrato, tienen que afirmar la seguridad jurídica, no solo en el tráfico económico y comercial, sino también desde el punto de vista ético. Un ejemplo, cuando alguien no cumple un título de valor, ¿a dónde va el tema? Aparte del protesto, que ante el notario o ante un juez de paz letrado en el lugar donde no exista, ¿no? Va a dar fe del incumplimiento como tal, va a la Cámara de Comercio. ¿Con qué finalidad? De dejar constancia desde el punto de vista que esta persona es morosa, incumplida y por ende no ha razonado o no tiene credibilidad frente a toda la vorágine comercial que se podía presentar dentro de una sociedad. Entonces, el contrato, como venía leyendo en ese libro que ha publicado hace poco Gaceta Jurídica, estudios sobre el incumplimiento del mismo, donde hay varios autores, ¿no? Profesores sanmarquinos también, de la Católica, de la San Martín, plantea que es por excelencia una de las figuras más importantes del derecho civil patrimonial. No lo niego, es verdad, pero es una que complementa, y es sobre todo el tráfico comercial y económico lo que motiva que el contrato sea regulado de manera puntual, y que no tenemos, ¿qué cosa? Que la seguridad jurídica estar ventilándola o tirando una moneda al aire para ver si es o no se va a dar de manera adecuada. Siguiente. Vamos a hablar un poco de historia.
Vamos a ir un poco más rápido. Los contratos son obligatorios, estos obligan a su cumplimiento, su tratamiento normativo se encuentra a través de la historia en el Código Napoleónico de 1804, ¿no? Usted sabe, Napoleón Bonaparte decía, habré perdido 1000 batallas, pero nadie se va a olvidar del Código Civil. Pero no solo el Código Civil es el reflejo de todo ese proceso cultural que fue la Revolución Francesa, pero para nuestra carrera, para la trascendencia jurídica, se constituyó y se constituye ¿en qué? En uno de los principales hitos de codificación de la modernidad. Y es el modelo que tuvo el Perú y los países sudamericanos allá en la primera mitad del siglo XIX. El Código de 1852, el Código boliviano, el Código chileno de Andrés Bello, ¿dónde están inspirados? Están inspirados en el Código francés de 1804, ¿saben? Pero, siguiendo con esa prerrogativa del Pacta Sunt Servanda, lo que vamos a tomar en cuenta es lo siguiente. Fue recepcionado tanto en el Código Napoleónico, en el Código Español y en el Código de Dalmacio Vélez Arfield, ¿no? Un código clásico argentino, que recoge también la crema innata de la influencia ¿de qué? Del derecho romanístico, de lo que es el tema de las institutas de Gallo, de los pandectistas. Y acá viene la polémica como tal. ¿Qué es lo que hicieron los franceses? Bajo los 3 preceptos básicos de la Revolución, libertad, igualdad y fraternidad, trajeron consigo que en el tema de los contratos, uno de los mayores aportes, era que la libertad de contraer compromisos contractuales como tal, tendría que traer consigo, de manera puntual, una libertad, pero que sin dañar a qué cosa. No solo el aspecto lucrativo, patrimonial, sino también el aspecto moral. Entonces uno dice, el Pacta Sunt Servanda es un origen francés. No, señores. El Pacta Sunt Servanda es un principio ético-moral que viene desde más atrás, que fue tomado como base del derecho romano, adaptado al derecho como tal, pero que los franceses lo redimensionaron, si decimos así. Es decir, los franceses lo adaptaron a esa filosofía de vida que ellos plasmaron ¿en qué? En su Código Civil de 1804. De ahí es que nosotros tomamos la vigencia del mismo en ese compromiso obligacional que nace con el contrato y lo hemos recepcionado pues para el Perú de manera específica en los 3 códigos civiles que tiene a través de nuestra historia, el de 1852, el de 1936 y el de 1984 que a la fecha nos rige, ¿no? Y que ya va a cumplir 30 años, parece mentira. El otro día leyendo y reflexionando sobre estos temas, me acordaba del doctor Mario Castillo, ¿no? Él decía, hay gente que se admira, ¿no? Que el Código Civil logre tener 30 años. El Código Civil francés, ¿cuánto tiene? Ya más de 200. El Código Civil italiano en el 2002 cumplió, si decimos así, 60 años, está más o menos por los 70 y tantos, ya va a llegar a 80. ¿Por qué la gente se admira de eso? Recuerden algo, la confianza en nuestras normas no es únicamente traer a cada rato cambios. La confianza en nuestras normas es darle una aplicación correcta a la coyuntura donde la vamos a plasmar. Entonces, un rol básico que tiene, no solo para contratos, sino para todo el derecho, ¿cuál es? La interpretación. Algo que jamás me cansaré de decir. ¿Cómo es posible? Y yo le digo porque yo a diario litigo, que haya gente que, tanto en la judicatura como en el momento de presentar una demanda, no sepa entenderse. Un ejemplo, ¿por qué creen que han creado esa excepción de ambigüedad y oscuridad al momento de presentar la demanda? Simplemente ese es un mensaje que nos dice, hay gente que no sabe redactar. Hay gente que no sabe expresar lo que quiere decir en una demanda como tal. Y con mucha mayor razón, en el contrato, que se velan aspectos patrimoniales, económicos básicos, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces la gente no lee las cláusulas, la gente no entiende las cláusulas y como consecuencia, ¿qué trae como resultado? Situaciones incómodas, pagos que muchas veces ellos no sabían que tenían que tener, ¿no? Situaciones como mora, cláusulas penales que van a revertirse de manera inadecuada en contra de las partes que no supieron analizar de manera apropiada la figura del contrato de manera oportuna. Luego, ¿qué vamos a decir? Cuando se plantea acá para el Perú en la codificación nacional, el Pacta Sunt Servanda es tomado como ¿qué? Como una idea rectora, una idea básica, intransversal, que encierra un mensaje de que la celebración del acuerdo entre las partes está acorde con la legalidad. Miren, para nadie es un secreto, y vamos al 1351, que el contrato es un tipo de acto jurídico, ¿sí o no? Comparen el 140 con el 1351. El aspecto que los diferencia a ambos, ¿cuál es? Esa palabra llamada patrimonio, ¿sí o no? Entonces, tomando en consideración esa situación, vamos, como decía el ilustre maestro que lleva nombre a este auditorio, José León Barandarán. Él dice, revisen el 140, fin lícito, objeto físico y jurídicamente fusible, ¿sí o no? Sujeto capaz, y nos habla observancia de la forma prescrita. Para este caso, si vamos de manera básica, que tiene que estar ligada a la legalidad, que nos habla, que no se consiente, que no se puede dar un contrato que vaya en contra del sistema normativo nacional. Y estoy saliendo más allá de lo que dice el Código Civil del 84.
Un ejemplo clásico. ¿La libertad de contratar puede ir en contra de la libertad? ¿Puede ir en contra de la dignidad? No. ¿En contra de la integridad? No. Vean ustedes el artículo 62 de la Constitución. ¿Qué estamos hablando entonces? Que todo el sistema normativo no solo es un precepto, el que estamos analizando acá, va a recaer, si decimos así, sobre el Código Civil, sino sobre todo el sistema jurídico de manera puntual. Luego, debe de sustentarse, de acuerdo a lo que dicen los criterios de los especialistas chilenos, que también he consultado, en la libertad y la responsabilidad. Algo ya he hablado con respecto a la influencia del término libertad como tal, bajo la influencia del dios filósofo, el maestro Carlos Fernández Cesareo, ¿no? Que habla que es la facultad que tiene todo ser humano, en este caso un ser ontológico, ¿de qué? De poder escoger el camino que él crea más conveniente para su realización personal. Y ese es un concepto ligado a lo que es el origen de lo que es la persona. Entonces, si lo ligamos al contrato es, nadie te impone nada. Tú tienes que negociar y de acuerdo a las conveniencias y a la situación que es materia de análisis, tienes que elaborar y construir ¿qué cosa? Lo que es un tema de un contrato. Y luego la responsabilidad. Miren, el tema de responsabilidad es un tema bien neurálgico, es un tema bastante delicado, pero que encierra un mensaje bien claro. No te comprometas a algo que no puedas cumplir. No cargues con responsabilidades, con situaciones que más adelante se puedan revertir en tu contra. Por ejemplo, yo no me puedo sacar un auto que cueste $87.000 si tengo un sueldo de 1.000 soles mensuales. Entonces, ¿la situación dónde va? Plantearse de dos enfoques sumamente claros en torno a lo que es el pacta sunt servanda. El contrato es ley entre las partes. No me comprometo a una situación en la cual no pueda cumplir. Responsabilidad y libertad a ti te dan plenitud para negociar, analizar ese vínculo jurídico obligacional que va a dar nacimiento ¿a qué? A lo que es el contrato. Eso es lo que tenemos que tener bien claro al momento de estipular cómo aplico el pacta sunt servanda de manera apropiada para nuestra realidad de manera puntual. Por último dice, es reflejo de la convivencia colectiva debidamente organizada. Y con respecto a este caso, nosotros tenemos que decir bien claro, y voy a citar al maestro Max Arias-Schreiber, que decía, ¿no? El contrato es al ser humano como la sangre es para las venas, decía. ¿Por qué? Porque es verdad. No hay ningún ser humano que no negocie, que no lleve a cabo contratos a diario en su diario devenir dentro de la sociedad. El ser humano, como decía Aristóteles hace muchos años, en la política, es un son politicón. ¿Qué significa eso? Es un animal social. Es decir, siempre en esa interrelación van a existir necesidades, carencias, por las que el hombre va a buscar, si decimos así, satisfacerlas. Uno de los medios para lograr ese objetivo, si decimos así, ¿cuál es? El contrato. Entonces, por ende, no podemos concebir el contrato como una situación aislada, como una situación lejana al hombre. Todo lo contrario, está vinculada con la interrelación que trae consigo la vinculación en una sociedad como tal. Siguiente. Vamos ya de lleno a lo que plantea el Código Civil de 1984, ¿no? Y nos vamos a citar de frente. Si uno analiza el Código y comienza a revisar el artículo 1351 en adelante, lo primero que se va a topar con uno como estudiante de Derecho es percibir que en una primera parte encontramos los principios, ¿no? El otro día estaba analizando el libro del doctor Juan Espinosa, ¿no? Los principios contenidos en el título preliminar del Código Civil. Pero más allá de eso, vamos a encontrar muchos más principios a lo largo de este código subjetivo. Uno de ellos, si podemos decir así, son aquellos que rigen los contratos, ¿no? La libertad, la buena fe, la convención, ¿no? Como lo llamaban los franceses. Pero uno que tiene una tradición netamente romanística y tiene un proceso evolutivo como tal, es justamente el pacta sunt servanda. Entonces, lo interesante de ver es cómo fue recepcionada esta institución, si decimos así, de los contratos, como un principio que guía, miren lo que digo, que guía el comportamiento que deben tener estos seres ontológicos que somos nosotros los seres humanos al momento de concebir, plasmar, practicar, desarrollar, ¿qué cosa? Un contrato de manera puntual. Recuerden, eso es lo que hay que tomar en cuenta al momento de análisis. Y voy a leer, y ustedes me van a acompañar con la diapositiva, ¿qué es lo que nos dice el 1361 del Código Civil? Dice, la fuerza vinculatoria del contrato. Los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos. Se presume que la declaración expresada en el contrato responde a la voluntad común de las partes y quien niegue esa coincidencia debe de probarla. Entonces, quien se enfrente al artículo tiene que analizarlo por partes. Nos habla, es lo expresado en ellos por las partes. O sea, si yo me guardo lo que yo quiero contratar con la señorita, ¿tendrá relevancia para el derecho?
No pues, porque queda dentro de mi ser, es algo interno, intersubjetivo. Lo que le interesa al derecho, ¿qué cosa es? Aquello que esté reflejado y que no esté en contra de ¿qué? Del sistema normativo como tal. Si yo pongo mi firma en un contrato y la señorita también, estamos reflejando frente a la ley lo que nosotros queremos. Y hay un documento que materializa esa expresión de manera puntual. Luego dice, son obligatorios, y esto ya viene con la vinculación a lo que es el derecho de obligaciones. Es esa ligazón, ¿no? Esa relación jurídica que se va a dar entre las partes que concurren en torno a la misma. Y sobredice, y hay una presunción, que se presume de la declaración expresada en el contrato responde a la voluntad común de las partes. ¿Qué tipo de presunción es esa? ¿Iure iure o iuris tantum? Iuris tantum, pues. ¿Por qué? Porque puede ser que una de las partes con desconocimiento o agrede no haya querido esa situación de manera adecuada y si que quiere liberarse, tiene que demostrar de manera plena esa intencionalidad que la otra parte lo ha llevado, lo ha desencadenado y que ha traído consigo, ¿qué cosa? Consecuencias negativas de manera puntual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta en la parte segunda del 1361? Dice, se presume que la declaración expresada en el contrato, se presume, es una presunción iuris tantum, ¿no? Que responde a la voluntad común. ¿Qué significa eso? Si estamos hablando que el contrato tiene su razón de ser en un acuerdo de voluntades, en ningún momento puede existir entonces, ¿qué cosa? Imposición. No puede existir ninguna situación, por ejemplo, en la cual la parte que tenga el mayor dominio en la negociación como tal imponga condiciones, situación que en la realidad a veces se da. Un ejemplo, cuando uno va a Saga, Ripley o Ashley, tú negocias el contrato con él, o ellos te ponen un formato y te dicen, mira, firma. Ah, por ahí vamos, ¿me entiendes? Entonces, lo que es el tema del pacta sunt servanda, de decir como una frase, ¿no?, de la negociación, que el respeto de lo que dice ahí, hay que tocarlo con pinzas. La realidad está superando al derecho y uno de los factores clásicos es tomarlo como base para el reflejo que estamos viendo en la normatividad nacional. Por último, dice, responde a la voluntad común de las partes y quien niegue esa coincidencia debe probarla como tal. O sea, al final te da como una luz de esperanza, salida final, le dice, bueno, tú me dices que no quisiste firmar eso, que no estabas de acuerdo con eso, demuéstralo pues. Puede ser que en ese momento que yo firmé estaba bajo los efectos de una cerveza, de una pastilla, de una situación que no me permitía estar, ¿qué cosa? Con el debido razonamiento para saber las consecuencias de lo que estaba firmando, ¿sí o no? Entonces, ¿eso qué puede devenir? Y lo vamos a ver más adelante, en lo que es un contrato nulo y en la aplicación de lo que es el tema de la resolución o la rescisión contractual. Situación que vamos a analizar más adelante y que trae consigo, lógicamente, una serie de análisis y reflexiones de manera puntual. Siguiente. Ya, vamos a ir un poquito más rápido con lo que es el tiempo para ir delimitando algunos temas de manera puntual. Primero, es uno de los principios, ¿cómo lo adoptan nuestros codificadores de 1984? Primero, es uno de los principios que regulan la contratación en nuestro país. ¿Dónde comienzo yo a estipular esos principios o ideas rectoras que me van a guiar cómo comportarme en torno a los contratos? Lean el 1351 en adelante, deben encontrar los principios de buena fe, libertad, contratación, convención, etc. Luego, tiene su naturaleza ¿en qué? En una relación jurídica obligacional, ya lo hemos hablado. No es que una persona se encuentre frente a una situación que no conocía. La fuerza vinculatoria nos habla como una especie de atadura al compromiso previamente, ¿qué cosa? Acordado como tal. Luego nos dice, el objetivo, ya vamos a hablar como una situación de resultado, es dar seguridad a las partes y al tráfico comercial. Y aquí es un punto donde yo les dije que teníamos que reflexionar en torno a lo que es la aplicación del pacta sunt servanda. Primero, la intangibilidad. El contrato, si es lesivo para una de las partes o es perjudicial, ¿debe quedar como tal y que se cumpla hasta el final? Ya, vamos por ahí. Dos, la irrevocabilidad. Es una situación que se puede dar siempre y cuando una de las partes demuestre de manera plena que efectivamente las condiciones en las cuales hizo nacer el contrato al final no se cumplen. Por eso que nosotros decimos que esos principios que inspiraron de repente el pacta sunt servanda, a la fecha pueden ser materia de revisión y cuestionamiento. Siguiente. Vamos ahora a hablar un poco de la vigencia y continuidad ya en la parte final de la exposición. Primero, estas situaciones que voy a enumerar y voy a explicar muy sucintamente van a derivar en que el pacta sunt servanda, si decimos así, se vea golpeado, se vea lógicamente entre una serie de interrogaciones con respecto a su situación de continuidad o no, respeto o no de la aplicación del mismo. La primera, son situaciones en las cuales un contrato puede ser variado, o sea, ya no estamos hablando de intangibilidad, entonces, ya no estamos hablando de irrevocabilidad, entonces. Primero, la lesión, una situación que viene del derecho romano.
que tiene una historia, en el cual hay un perjuicio que debidamente está estipulado en el código, en el cual, si no se cambia, no va a poder darse, si decimos así, el equilibrio entre las partes de manera puntual. Otra, el riesgo imprevisible. El riesgo imprevisible trae consigo una situación que escapa a las partes, pero que necesariamente ha colocado a una de ellas ¿en qué? Entre la espada y la pared, y que lamentablemente va a ser imposible, si decimos así, recurriendo a su nombre, el cumplimiento de ¿qué? El cumplimiento de la misma. Luego, la revisión y la resolución contractual. Miren, esas dos son figuras que traen consigo, un ejemplo claro es el contrato de servicio telefónico que hizo Telefónica, ¿se acuerdan? Que el congresista en el Congreso se mandó revisar como tal. ¿Por qué? Porque era perjudicial, pues, y no se respetaban los derechos al consumidor. Entonces, hablamos de intangibilidad y revocabilidad. ¿Pueden ser golpeados de esa manera con respecto a la revisión y la resolución contractual? Sí se puede, pero hay que analizarlos desde un punto de ¿qué? De un tratamiento de estos temas de manera muy genérica. Y por último, la excesiva onerosidad de la prestación, que tiene un antecedente ¿dónde? Nacional, no señores, romanístico, pero sobre todo que ve plasmado ¿dónde? En el Códice Civil de 1942, en los artículos 1467 al 1469. Esas figuras, si decimos así, mueven el piso a ese precepto que nosotros conocemos como el Pacta Sunt Servanda. Siguiente. Lo ideal entonces, y estamos hablando en Alicia en el País de las Maravillas, lo que debe de cumplirse, es que el cumplimiento de la relación obligatoria se dé desde el principio hasta el final. Si yo acordé algo con la señorita, por ejemplo, el día 1 de enero, y vence el 31 de diciembre, tiene que estar bendito, como decía un profesor, me acuerdo de contratos, ¿no? El contrato y en el Pacta Sunt Servanda es la relación de que es intocable el contrato, es bendito como tal, o sea, si alguien lo mancha, alguien lo modifica, ya pierde su esencia. ¿Por qué? Porque pierde la confianza, pues, depositada, ya sea para una de las partes o en su defecto, para una de las partes que le conviene como tal. ¿Qué nos dice? Pero pueden presentarse, ¿no? Acontecimientos que repercuten en la obligación, originando entonces situaciones injustas y perjudiciales. Y eso es verdad, ¿no? Si nos vemos en una situación en la cual, lógicamente, la parte perjudicada va a pedir que el Pacta Sunt Servanda no se cumpla. ¿Y qué va a pedir también? Que efectivamente se remueva, se cambie esas cláusulas que para él, de acuerdo al concepto, son perjudiciales. Y por último, una alteración extraordinaria, una situación que escapa, si decimos así, a la normalidad del cumplimiento de los contratos de manera puntual. La desproporción exorbitante y fuera de todo, cálculo entre las pretensiones convenidas. Eso está ligado a la lesión, eso está ligado a ¿qué? A la excesiva onerosidad de la prestación. O sea, son principios básicos, que necesariamente en una situación fuera al escape, si decimos así, de las partes, se va a presentar en una situación adecuada. Y por último, la imprevisibilidad que ya hemos tocado, pero lo que debemos de buscar es dar mayor generalidad a la interpretación del principio que rebus sic stantibus. ¿Está bien? Que no se debe modificar el contrato salvo una situación que lo amerita como tal. Siguiente. Ya en la parte final vamos a ver algunas situaciones que van a permitir demostrar lo que estamos diciendo. La presencia del poder económico, los contratos en masa, los contratos electrónicos, situaciones en las cuales no hay una negociación previa, sino todo lo contrario, ¿no? Una persona se encuentra, si quieres tomar el servicio o no, a aceptar las cláusulas o condiciones que una de las partes te propone como tal. 2. La modernidad y la globalización, pues es una gran verdad. Eso ha traído consigo que el Pacta Sunt Servanda muchas veces esté ya descontinuado. 3. Las concurrencias gravosas para una de las partes. ¿Gravoso en qué sentido? Perjudicial, económicamente hablando. Por último, la imposibilidad sobrevenida en su raigambre, es decir, en su nacimiento objetivo, lo que imposibilita el cumplimiento del deudor, lo cual agrava la deuda inicial, desencadena un perjuicio económico. Si en un principio, ¿no? Me dijeron, tenías que pagar tal cosa por el cumplimiento de tal obligación, y un acontecimiento, un huaico, una situación no prevista, provoca que esa situación amerite un crecimiento como tal, lógicamente una de las partes se va a ver netamente perjudicada. Y por último, la teoría de la base del negocio nos habla, es alemana, dicho sea de paso, basa que desde un punto de vista de objetivo se sostiene en el análisis de la causa, qué fue lo que originó ese desequilibrio. Y segundo, desde el punto de vista subjetivo, cómo lo han analizado las partes que intervienen en el contrato como tal. Conclusiones, y con esto acabo. Lo que yo he buscado en esta media hora, que como pasa el tiempo rápido, reflexionar, es que los principios no quiere decir que yo los saque del código. Lo que quiero decir es que tiene que haber un nuevo replanteamiento en torno a la utilidad de los mismos. 1. 2. Que de repente lo que fue plasmado con muy buena fe,
en el Código de 1984 merece una revisión, que pienso que sí, en algunos aspectos, no en todos. ¿Está bien? La Comisión Avendaño, que fue en 2011 la última que presentó el proyecto de reforma a lo que es el Código Civil, no tocaba de manera plena eso. El otro día estaba leyendo tanto Alfredo Bular como Carlos Soto Coáguila y plantean de que los preceptos romanísticos pueden seguir, pero lamentablemente en algunos casos, en vez de avanzar, no otorgan esa seguridad para la inversión de afuera. Por ende, si queremos un código moderno, si queremos un código que se adapte a la realidad, necesariamente vamos a tener que replantear, no sacar del código esos principios que son elementales, morales, éticos y jurídicos, dicho sea de paso, sino replantear la aplicación de los mismos a la realidad donde estos se van a desarrollar. Eso es todo. Muchas gracias. Agradecemos.